Esa explosión que tuviste ayer no fuiste tú. Fue un invasor que secuestró tu psique por exactamente 90 segundos. ¿Y si te dijera que puedes observar ese secuestro sucediendo en tiempo real y simplemente esperar a que pase? ¿Por todos los complejos autónomos? Yo, Carl Jung, pasé 20 años estudiando qué sucede en el cerebro humano cuando alguien pierde el control, y descubrí algo que cambió completamente la psicología. Tú no pierdes el control, eres temporalmente reemplazado por otra personalidad que vive dentro de ti. Una personalidad que tiene sus propias memorias, sus propios objetivos, y cero interés en preservar tus relaciones o tu reputación. ¿Conoces esa sensación, verdad? Estás calmado, conversando normalmente, y de repente alguien dice una frase, solo una, y boom, tu cuerpo entero se convierte en una bomba de adrenalina. Tu corazón se acelera, tus manos tiemblan, tu voz cambia de tono, y dices cosas que 2 minutos después piensas, ¿por qué diablos dije eso? Peor aún, lastimas a personas que amas, destruyes oportunidades profesionales, transformas pequeños desacuerdos en guerras épicas. Y después viene la culpa, la vergüenza, la sensación de soy un descontrolado, nunca voy a cambiar. Pero aquí está la verdad, no fuiste tú quien dijo aquello. Fue un complejo psíquico autónomo que asumió el comando de tu consciencia como un hacker invadiendo una computadora. Y aquí está el secreto que nadie te contó: si logras no reaccionar por apenas 90 segundos, el invasor se va solo. Entre 1904 y 1907, en mi laboratorio en Zúrich, hice algo que nunca se había hecho antes: medí científicamente cuánto tiempo tarda una persona en responder palabras simples. Descubrí que ciertas palabras, madre, dinero, traición, causaban retrasos extraños en las respuestas. Los pacientes sudaban, tartamudeaban, olvidaban completamente lo que estaban diciendo. No era pereza mental. Eran complejos de tonalidad afectiva, mini personalidades inconscientes entrando en erupción. ¿Y la parte fascinante? Duraban pocos minutos antes de agotarse naturalmente. La psique tiene un mecanismo de autorregulación natural, pero la mayoría de las personas alimenta el complejo con pensamientos obsesivos y acciones impulsivas, transformando 90 segundos de incomodidad en 90 minutos de desastre emocional completo. Quédate hasta el final de este vídeo porque voy a mostrarte exactamente cómo identificar cuando un complejo te está secuestrando, qué hacer en esos 90 segundos críticos para no alimentarlo, y por qué esta técnica no se trata de reprimir emociones, se trata de recuperar el comando de tu propia mente. Y si eres nuevo aquí en el canal, considera suscribirte, porque aquí no hacemos autoayuda genérica, hacemos psicología profunda traducida al mundo real. Vamos directo al grano, ¿qué diablos es un complejo autónomo? Imagina que tu psique no es una unidad sólida, es más como un condominio mental donde viven varias personalidades parciales. Cada complejo es un inquilino de ese condominio, tiene su propia memoria, sus propias emociones, sus propios patrones de comportamiento. El complejo de inferioridad vive en el segundo piso. El complejo materno vive en el tercero. El complejo de rabia del tráfico vive en el sótano haciendo pesas. Y aquí está el problema: cuando algo en el mundo externo toca el timbre de uno de esos complejos, él despierta, baja las escaleras corriendo, expulsa a tu ego de la sala de estar y asume el control total de tu boca, de tus manos, de tus decisiones. Te conviertes literalmente en un muñeco ventrílocuo de tu propio inconsciente. ¿Y la parte más perturbadora? Mientras esto sucede, tienes absoluta certeza de que estás actuando de forma racional y justificada. Estos complejos no aparecen de la nada. Se forman a través de experiencias emocionales intensas, especialmente en la infancia, que quedan grabadas en el inconsciente como archivos comprimidos. Digamos que a los 7 años tu padre te humilló frente a tus amigos. Aquella humillación no fue procesada conscientemente y disuelta, fue directo al inconsciente y creó un núcleo emocional, el complejo de humillación. Durante años, ese complejo permanece quieto, dormido, archivado en las profundidades de la psique. Pero entonces, 30 años después, tu jefe hace un comentario sarcástico en la reunión y ¡bam!, el complejo despierta con la furia acumulada de 3 décadas. No estás reaccionando a tu jefe. Estás reaccionando a tu padre a través de tu jefe. El complejo no sabe que pasaron 30 años. Para él, la humillación está sucediendo ahora, en este exacto momento, y necesita ser vengada inmediatamente. Y aquí viene la parte científica que me fascinó por años: cuando un complejo se activa, no viene solo. Trae toda una constelación de contenidos relacionados. Es como si hicieras clic en un enlace y se abrieran 50 pestañas al mismo tiempo en el navegador de tu mente.
El complejo de humillación trae memorias de todas las otras humillaciones que sufriste, sensaciones corporales antiguas de vergüenza, impulsos automáticos de venganza, patrones de habla defensivos que aprendiste en la adolescencia. Todo esto se organiza instantáneamente en una personalidad temporal coherente que tiene un único objetivo: proteger la herida original a cualquier costo. ¿El problema? Esa protección generalmente involucra atacar personas inocentes, destruir relaciones importantes o tomar decisiones catastróficas de las que te arrepentirás por años. Y lo peor, mientras el complejo está al mando, tienes absoluta certeza de que estás actuando correctamente. La mayoría de las personas vive toda la vida sin darse cuenta de que están habitadas por complejos autónomos. Creen que son una personalidad unificada tomando decisiones conscientes y racionales. Mentira. Eres una asamblea de subpersonalidades disputando el micrófono de la consciencia en cada momento del día. ¿Y sabes por qué es tan difícil darse cuenta? Porque cuando un complejo asume, secuestra también tu capacidad de autocrítica. Te miras en el espejo y ves a ti, pero es el complejo usando tu cara, tu voz, tus justificaciones racionales. Es como esas películas de invasión de cuerpos, la criatura alienígena imita perfectamente al humano y nadie nota la diferencia. La única diferencia aquí es que el complejo dura en promedio 90 segundos a 2 minutos antes de comenzar a perder fuerza naturalmente. Si lo alimentas con justificaciones mentales y acciones impulsivas, puede durar horas o hasta días. Si simplemente observas sin reaccionar, pasa como una ola, llega intenso, alcanza el pico, y se disuelve. Imagíname a mí, Carl Jung, en el grupo de WhatsApp de la familia extendida. Son las 10 de la mañana del domingo, estoy tomando café tranquilo, leyendo el periódico, y de repente mi tía Gertrudis envía: ¿quién educó a estos niños de hoy? ¿En mi época respetábamos a los mayores? Listo. Siento el complejo de autoridad desafiada despertando allá en el sótano de mi psique, frotándose los ojos, estirando los músculos. Mis dedos ya están escribiendo: tía, con todo respeto, tu generación también tenía sus problemas, como aquella vez que, detente. 90 segundos. Respiro profundo. Dejo el celular en la mesa. Observo al complejo haciendo su show interno. ¿Cómo se atreve a generalizar? ¿Voy a educarla ahora mismo con 5 párrafos de sociología comparada? Espero. 20 segundos. El complejo trae memorias de todas las otras veces que ella dijo algo parecido. 40 segundos. Elabora mentalmente un discurso devastador sobre relativismo generacional. 60 segundos. Comienza a flaquear, se da cuenta de que no tendrá escenario. 90 segundos. Pasa completamente. Cierro WhatsApp. Vuelvo al café. Salvo la cena de Navidad. El complejo quería transformar una opinión tonta en un debate filosófico familiar, le negué la audiencia. Se disolvió como azúcar en agua caliente. Ahora imagíname manejando en hora pico. Estoy atrasado para una conferencia importante sobre la psique inconsciente, irónico, lo sé. El semáforo se abre, y el auto de adelante no arranca. 5 segundos. 10 segundos. 15 segundos. Miro mejor, el conductor está mirando el celular, completamente ajeno al mundo. Siento el complejo de injusticia cósmica activando todos sus circuitos. ¿Ese imbécil está robando mi tiempo? Mi tiempo es valioso. Soy Carl Jung, tengo una conferencia, y estoy atrapado detrás de un idiota que no merece licencia de conducir. Mi mano ya va hacia la bocina, preparada para una sinfonía de furia. Pero me acuerdo, ese no soy yo. Es el complejo. Tiene la madurez emocional de un niño de 4 años que quiere un dulce ahora y va a hacer berrinche hasta conseguirlo. Respiro profundo. Cuento mentalmente: 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes. El complejo grita internamente: ¿pero es objetivamente injusto? Él está equivocado. Yo observo: interesante, el complejo tiene argumentos morales extremadamente sofisticados, pero la solución propuesta es tocar la bocina como loco y gritar obscenidades. 70 segundos. El auto finalmente arranca. 90 segundos. Sigo con calma. Llego a la conferencia entero, no fragmentado en 1000 pedazos de rabia. El complejo quería transformar un retraso de 15 segundos en una crisis existencial sobre la incompetencia humana universal. Yo dije no.
Tercer escenario, estoy presentando mi teoría de los complejos en una conferencia académica, y mi colega levanta la mano y dice frente a todos, Jun, tu teoría es interesante, pero parece un poco, demasiado especulativa, ¿no crees? ¿Dónde están los datos cuantitativos? Boom. 103 complejos despertando simultáneamente, complejo de inadecuación profesional, complejo de narcisismo herido, y el clásico complejo de yo estudié 20 años en este tema y vienes a cuestionarme con una pregunta de 30 segundos. Forman una alianza instantánea, tipo vengadores del ego herido. Mi boca ya está formulando una respuesta devastadoramente sarcástica repleta de términos técnicos alemanes para humillarlo públicamente y mostrar quién es el verdadero especialista aquí. Pero hago una pausa. Respiro. 90 segundos. Observo la constelación psíquica entera formándose, el complejo trajo memorias de todas las veces que fui desacreditado al inicio de mi carrera, la sensación corporal de vergüenza que sentí en la defensa del doctorado, el impulso primitivo de probar mi valor atacando al mensajero. ¿Quieres sangre intelectual derramada en el piso de la conferencia? Yo ofrezco té de manzanilla mental. Respiro más. Espero. 80 segundos. El complejo se da cuenta de que no tendrá el espectáculo dramático que planeó. 90 segundos. Se disuelve gradualmente. Respondo con calma genuina, excelente observación. Exploremos esto juntos, tal vez podamos diseñar un experimento. La conferencia sigue productivamente. Relación profesional intacta. Complejo derrotado por la técnica más antigua y simple del mundo, no hacer absolutamente nada. ¿Percibes el patrón en los tres escenarios? WhatsApp familiar, tráfico caótico, crítica profesional, contextos completamente diferentes, personas diferentes, situaciones diferentes, pero el mecanismo psíquico subyacente es absolutamente idéntico. Un detonante externo aparentemente insignificante activa un complejo interno masivo. El complejo trae instantáneamente una narrativa urgente y convincente, ¿necesitas actuar ahora? Si no reaccionas inmediatamente, algo terrible va a pasar. Y aquí está el truco que literalmente salvó mi cordura mental y mis relaciones por décadas, el complejo siempre miente. Siempre exagera. Siempre distorsiona. Dice que es urgente, rara vez lo es. Dice que vas a explotar si no reaccionas, mentira, vas a explotar si reaccionas. Promete alivio y justicia a través de la acción impulsiva, pero solo entrega arrepentimiento, vergüenza y relaciones destruidas. La técnica de los 90 segundos no se trata de control emocional frío. Se trata de llamar el bluff del complejo y descubrir que es solo un tigre de papel. Entonces, después de reír juntos de mis desastres hipotéticos en el WhatsApp familiar y en el tráfico infernal, vamos a lo que realmente importa, ¿cómo aplicas esto concretamente en tu vida real? Porque una cosa es entender intelectualmente que los complejos autónomos existen y operan en tu psique. Otra completamente diferente es reconocer cuando uno te está secuestrando en medio de una discusión acalorada con tu pareja a las 11 de la noche, o cuando tu hijo adolescente dice por quinta vez que va a hacer la tarea en un rato. La técnica de los 90 segundos no es teoría abstracta para impresionar en cenas, es herramienta práctica y concreta de supervivencia psíquica en el mundo real. Y voy a enseñarte exactamente, paso a paso, cómo usarla. Primer paso crucial, aprende a identificar las señales corporales inequívocas de que un complejo asumió el control de tu consciencia. Esto es absolutamente crítico porque el complejo es extremadamente rápido, invade tu consciencia en menos de 2 segundos. No vas a tener tiempo de sentarte, reflexionar filosóficamente y pensar, ¿será que este sentimiento intenso es un complejo autónomo o una emoción legítima del ego? No. Necesitas entrenar tu cuerpo para reconocer automáticamente, instintivamente. Las señales son siempre físicas primero, mentales después. Calor súbito subiendo por el cuello como lava volcánica. Mandíbula trabándose sin que te des cuenta. Respiración volviéndose corta, rápida, superficial. Manos cerrándose en puño involuntariamente. Voz cambiando de tono, se vuelve más aguda cuando es ansiedad, más grave cuando es rabia. Estómago revolviéndose. Y aquí está la señal psicológica más confiable de todas, certeza absoluta inquebrantable. Cuando tienes 100% de certeza de que estás completamente en lo correcto y la otra persona está completamente equivocada, puedes apostar tu casa, es un complejo hablando. El ego consciente y maduro siempre tiene dudas, matices, capacidad de ver múltiples perspectivas. El complejo nunca las tiene. Para él, todo es blanco y negro, correcto e incorrecto, justicia e injusticia.
Entonces practica diariamente. La próxima vez que sientas este cóctel explosivo de sensaciones, detente por un segundo y piensa, interesante, parece que fui invadido. Veamos cuánto tiempo dura esto. Segundo paso, y este es por lejos el más difícil de todos, no hagas absolutamente nada por 90 segundos completos. Nada significa literalmente nada. No hables. No actúes. No gesticules. No hagas mala cara. Y lo más importante, no justifiques mentalmente porque estás en lo correcto y la otra persona está equivocada. No ensayes mentalmente el discurso vengativo devastador que vas a soltar dentro de 30 segundos. No recuerdes todas las otras veces que la persona hizo algo parecido. ¿Por qué? Porque cada pensamiento justificativo es combustible puro para el complejo. Se alimenta exclusivamente de atención mental. Piensas, pero ella realmente no tenía derecho a decir eso delante de todos. El complejo crece 10%. ¿Imaginas la escena de ti dando una respuesta absolutamente devastadora que la dejará sin palabras? El complejo crece 20% más. Recuerda sistemáticamente todas las otras 15 veces que ella hizo algo similar en los últimos 3 años, el complejo se vuelve un monstruo gigante incontrolable. La neurociencia moderna descubrió algo fascinante que valida completamente mi teoría de 1907, la descarga neuroquímica inicial de cualquier emoción intensa dura aproximadamente 80 a 90 segundos. Después de eso, cualquier emoción que continúa es porque estás conscientemente realimentando con pensamiento obsesivo. Entonces el truco práctico es simple pero brutalmente difícil, observa solo la sensación física pura de la emoción sin añadir ninguna narrativa mental elaborada. Es como ver una película de acción con el sonido completamente apagado. Ves la acción sucediendo en la pantalla, pero no te involucras emocionalmente en el drama. Tercer paso, activa conscientemente lo que yo llamo el observador interno imparcial. Esta es una función específica del ego que te permite observar tus propios procesos psíquicos en tiempo real, como si fueras simultáneamente actor y audiencia. Es como dividir estratégicamente tu consciencia en dos partes, una parte siendo temporalmente invadida y dominada por el complejo, otra parte observando desde el palco con palomitas. Mientras el complejo grita desesperadamente, voy a explotar. Necesito reaccionar ahora, el observador interno comenta con calma y curiosidad científica, mira qué fascinante. El complejo de injusticia despertó nuevamente. Es la tercera vez esta semana. Vamos a cronometrar cuánto tiempo logra mantener esta performance dramática antes de cansarse. Esta simple división de la atención consciente es absolutamente fatal para el complejo. ¿Por qué? Porque el complejo necesita desesperadamente de fusión total y completa con el ego para tener poder real. Si logras observarlo objetivamente desde afuera, ya no eres más él. Es exactamente como esos momentos reveladores en que estás teniendo una pesadilla terrible, pero de repente ganas lucidez y te das cuenta, espera, esto es solo un sueño, nada de esto es real. La pesadilla inmediata e instantáneamente pierde todo su poder aterrorizador. Practica activamente durante los 90 segundos decirte mentalmente a ti mismo, este no soy yo. Este es el complejo del padre autoritario intentando desesperadamente convencerme de que él es yo. Ahora, seamos brutalmente realistas y honestos sobre qué esperar en las primeras semanas. En las primeras 2 o 3 semanas practicando esta técnica intensivamente, vas a fallar de forma espectacular y vergonzosa. Vas a identificar el complejo solo en el segundo 75 cuando ya enviaste 3 mensajes agresivos. Vas a alimentarlo compulsivamente con pensamientos vengativos en el segundo 40. Vas a reaccionar explosivamente en el segundo 15 y solo después, con horror, darte cuenta, maldición, era un complejo y caí en la trampa otra vez. Esto es completamente normal y esperado. Estás intentando deshacer literalmente décadas de condicionamiento automático profundamente arraigado. ¿El obstáculo psicológico más común y traicionero? El complejo va a argumentar filosóficamente que él es tú, que tus sentimientos son completamente válidos y justificados, que tienes todo el derecho moral de reaccionar de esa forma. ¿Y sabes qué? Está parcialmente en lo correcto en esa argumentación. Tus sentimientos realmente son válidos. Realmente tienes el derecho de reaccionar. Pero la cuestión fundamental no es sobre validez emocional o derechos, es sobre efectividad práctica y consecuencias reales. Reaccionar automáticamente en piloto automático del complejo generalmente destruye relaciones preciosas, arruina negociaciones importantes, transforma pequeños malentendidos en dramas épicos que duran meses, y crea arrepentimientos que vas a cargar por años.
Reaccionar conscientemente después de los 90 segundos, cuando el ego maduro está firmemente al mando, permite respuestas proporcionales, inteligentes, estratégicas, y de las que definitivamente no te vas a arrepentir mañana por la mañana. Es simplemente la diferencia entre ser esclavizado por tu propia psique y ser verdaderamente dueño de ella. Entonces, recapitulando todo lo que exploramos, no eres una personalidad única, integrada y coherente tomando decisiones conscientes y racionales todo el tiempo, eres esencialmente un condominio mental complejo habitado por múltiples complejos autónomos que disputan agresivamente el control de tu consciencia en cada momento. Y la técnica de los 90 segundos no se trata absolutamente de reprimir emociones genuinas o convertirte en un robot frío sin sentimientos. Se trata de recuperar activamente la soberanía legítima sobre tu propia mente. Es la diferencia crucial entre ser piloteado ciegamente por tus traumas no resueltos de la infancia disfrazados de intuición confiable y ser un adulto genuinamente consciente eligiendo deliberadamente tus respuestas al mundo. En mis 20 años estudiando obsesivamente la psique humana en todas sus manifestaciones, descubrí algo profundamente liberador: no necesitas eliminar los complejos completamente, eso sería imposible, porque son parte constitutiva y necesaria de la estructura de la psique. Solo necesitas aprender pacientemente a no entregarles las llaves del auto cada santa vez que aparecen en la puerta pidiendo. 90 segundos. Solo eso. 90 segundos cruciales entre el impulso primitivo y la destrucción evitable. Entre la invasión hostil y la reconquista consciente del territorio. Entre ser pasivamente vivido por tu psique inconsciente y vivir activa y conscientemente. Y ahora quiero genuinamente saber de ti qué estás viendo. ¿Cuál complejo es tu inquilino más ruidoso e inconveniente? ¿El complejo de injusticia que despierta furiosamente cada vez que alguien se cuela en la fila del supermercado? ¿El complejo de abandono que explota en pánico cuando tu pareja tarda 15 minutos más en responder mensajes? ¿El complejo de inadecuación profesional que te paraliza completamente antes de presentaciones importantes? Cuéntame aquí detalladamente en los comentarios cuál es tu complejo dominante, porque cuanto más nombras claramente el complejo, identificas sus patrones, entiendes sus detonantes, menos poder absoluto tienes sobre tus acciones. Y si este vídeo te hizo mirar tus explosiones emocionales habituales con ojos completamente nuevos, deja ese like sincero, ayuda concretamente al algoritmo a llevar esta técnica transformadora a más personas que viven esclavizadas por sus propios complejos sin siquiera saber que existen. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí definitivamente no hacemos autoayuda superficial y genérica, hacemos arqueología seria de la psique. Cavamos profundo hasta encontrar las raíces inconscientes genuinas del comportamiento humano. Y recuerda siempre esta verdad fundamental: no son los complejos los que definen quién realmente eres, es precisamente lo que eliges hacer cuando finalmente te das cuenta de que asumieron temporalmente el control. Hasta la próxima.